Estaba comentándote que hoy, pues ya nos conocíamos, habíamos tenido un evento académico bien importante a principios de año, que habíamos hablado de Point of Care, y el día de hoy pues nos vas a hablar específicamente de la valoración hemodinámica del paciente crítico eh, desde el punto de vista ultrasonográfico. Entonces, como siempre, pues nos das tu ponencia y al final, si quieres, te hacemos las preguntas o los comentarios que tengan los residentes o la gran cantidad de compañeros anestesiólogos, intensivistas, emergenciólogos que nos acompañan el día de hoy. Y nuevamente muchas gracias por venir. Sé que también el que te contactó inicialmente fue nuestro jefe de residente, el doctor Mauricio, que creo que fue compañero tuyo. Entonces, no sé si Mauricio quiera decirte algo. Voy a darle el micrófono a Mauricio. Mauri, puedes hablar. Si Sí, quieres comentar algo antes de que empiece el doctor Pérez. creo que sí. Primero que todo, quiero como darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por participar de este evento académico. La idea es como seguir fortaleciendo estos espacios con otros invitados. Y muchas gracias al doctor Camilo por la oportunidad de estar participando en esta actividad. Sé que la conferencia va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias a Mauricio, al doctor Caballero. Eh, Como saben, pues mi nombre es Camilo Pérez. Yo actualmente trabajo en el Hospital Universitario Mederi, en la unidad de cuidado intensivo neurocrítico. Soy médico intensivista de la Universidad de Rosario y fui compañero de Mauricio en el pregrado en la Universidad de Antioquia. La charla del día de hoy trataremos de hacer una discusión sobre cómo podemos hacer un enfoque basado en fenotipos hemodinámicos del paciente en choque por medio de ultrasonido. La idea más que, digamos, dar como conceptos que sean absolutos es poder propiciar la discusión. Sé que este es un tema en el cual muchos están familiarizados, algunos ya son expertos, y pues digamos es un tema que está en constante crecimiento desde el punto de vista académico. Entonces serán bienvenidas todas las preguntas, comentarios y experiencias que hayan tenido al respecto. Entonces, lo que quisimos fue inicialmente describir un protocolo que nos permitiera hacer un enfoque del paciente en choque que estuviera basado en fenotipos hemodinámicos por medio de ultrasonido. Y esto estuvo motivado porque, digamos, cuando nos enfrentamos a un paciente crítico, probablemente sea muy sencillo al momento de hacer una valoración cualitativa definir que, por ejemplo, el paciente de la izquierda probablemente le iniciemos un soporte inotrópico si está con hipotensión, hipoperfusión, versus el paciente de la derecha en el cual probablemente le coloquemos cristaloides o titulemos el vaso activo, asumiendo que el de la izquierda tiene difusión sistólica y que el de la derecha está con un fenotipo hiperdinámico. Sin embargo, en el paciente crítico, la pregunta siempre es llegar a ese balance, hasta dónde podemos llegar en función de precisión diagnóstica y qué tanta seguridad podemos ofrecer con los abordajes cualitativos. Como intensivistas, cuando nos enfrentamos a un paciente en choque, surgen muchas preguntas, entre las cuales puede ser primero cuál es la etiología del choque, pero más allá de eso nos interesa también saber qué tratamiento podemos iniciar para el paciente, predecir si el paciente responderá o no al tratamiento y una vez hemos iniciado definir si el paciente respondió o no al tratamiento. Para eso debemos hacer uso de varios conocimientos avanzados en fisiología cardiopulmonar, tener conocimientos en principios físicos de ultrasonido, dominar herramientas básicas de ecografía, algunas herramientas avanzadas, complementar con el ultrasonido pulmonar e incluso utilizar protocolos un poco más novedosos como el protocolo VEXUS y los protocolos de acople ventricular arterial. Es importante cuando estudiamos o analizamos el papel del ultrasonido del paciente en choque definir qué tan preciso es. Y quise traer ese estudio que fue un estudio que comparó la interpretación del tipo de choque basándonos en ultrasonido a la cabecera versus un protocolo estandarizado de interpretación de una hemodinamia por medio de termoilusión transpulmonar. Lo que encontraron en el estudio es que la correlación entre ambos es baja, 0.48 índice de correlación de capa, que la presencia de difusión ventricular derecha está presente hasta en el 28% de los pacientes y que eso genera error al momento o incertidumbre al momento de hacer la clasificación del tipo de choque, y que si hacemos un enfoque basado solamente en BTI con un punto de corte de 15, esto puede ser falsamente interpretado como hipovolemia, dado que no tiene en cuenta la contribución que tiene la frecuencia cardíaca a la medida absoluta del índice cardíaco. Entonces, finalmente, lo que podríamos decir es que el enfoque cualitativo es útil para hacer una valoración rápida del tipo de choque, específicamente es muy útil para hacer el diagnóstico de choque obstructivo. Sin embargo, que en cuidado intensivo y en pacientes que persisten en disfunción orgánica, vamos a necesitar medidas cuantitativas que sean
necesarias y complementarias para poder identificar el tipo de choque que tiene el paciente, y que el enfoque basado solamente en BTI puede ser confusor al momento que no nos permite diferenciar de manera precisa si el paciente cursa con hipovolemia, un choque cardiogénico o un choque de tipo distributivo, toda vez que no tiene en cuenta la contribución de la frecuencia cardíaca sobre las medidas absolutas. De ahí que quisimos presentar este artículo, que básicamente lo que intentamos fue extrapolar los conocimientos clásicos de clasificación del choque basados en índice cardíaco y extrapolar esto a lo que podemos, o cómo nos podemos aproximar a esto basándonos en ultrasonido. De tal manera que propusimos fenotipos hemodinámicos en el cual separamos el paciente en choque mediante un índice cardíaco bajo o un índice cardíaco alto, siendo específicamente el paciente con choque de tipo distributivo aquel que podemos subclasificar en fenotipos, como puede ser la presencia de obstrucción dinámica, la presencia de respuesta o tolerancia a líquidos y mediante los protocolos de acoplo ventricular arterial. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos siempre es cómo está el índice cardíaco. Para eso tenemos que tener en cuenta que, aparte que la clasificación clásica del choque nos dice que el índice cardíaco bajo lo podemos clasificar como obstructivo, cardiogénico o hipovolémico, y el índice cardíaco alto con un punto de corte de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado como choque de tipo distributivo. Esto lo podemos identificar por medio de ultrasonido si conocemos el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en una ventana parasinal en eje largo. Si adicionalmente conocemos el BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y asumiendo que eso se comporta como un cilindro, si conocemos el diámetro y conocemos la longitud, podemos entonces estimar el área del cilindro, la longitud de esta, y el producto del área por el BTI será igual al volumen sistólico. Si conocemos la frecuencia cardíaca, podemos estimar entonces el gasto cardíaco, y si lo indexamos sobre el peso, el área de superficie corporal del paciente, tendremos entonces el índice cardíaco. De tal manera que la siguiente pregunta es definir si el paciente tiene o no tiene bajo índice cardíaco, pues dado que, como sabemos, el ultrasonido es muy bueno para identificar el choque de tipo obstructivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿tiene o no tiene el paciente con bajo índice cardíaco choque obstructivo? En ese caso, debemos hacernos dos preguntas: si hay presencia de dilatación de cavidades o no las hay. En caso de que no encontremos dilatación de cavidades, debemos entonces preguntarnos si hay presencia de derrame pericárdico. Eso lo podemos identificar en una ventana subcostal, en la cual podemos identificar presencia de líquido libre, o una ventana parasinal en eje largo, en el cual podemos identificar líquido libre en las paredes anteriores o líquido libre en la pared posterior, que va a ser anterior a la porción descendente de la aorta. Eso no quiere decir que el paciente esté taponado, sin embargo, pues debemos valorar la repercusión hemodinámica. Para eso debemos identificar si hay presencia o no de colapso de cavidades, con la salvedad de que este hallazgo puede ser un falso positivo en pacientes que están hipovolémicos, pues toda vez que las presiones de llenado están bajas. Y lo segundo es mirar la variabilidad de los gradientes transmitrales y transtricuspidios, definiendo con un punto de corte de variabilidad transmitral mayor al 25% y de variabilidad transtricuspidia mayor al 45% entre la fase expiratoria e inspiratoria. Esto sugiere que hay repercusión hemodinámica en un paciente con clínica sugestiva, es decir, ingurgitado, y que la clínica lo sugiera, pues deberíamos considerar entonces que el paciente cursa con taponamiento, toda vez que el taponamiento es un diagnóstico clínico. Lo segundo es mirar si hay presencia o no de deslizamiento pleural. En ese caso, entonces, sabemos que el ultrasonido tiene un alto rendimiento para identificar la presencia de neumotórax. Sin embargo, no toda ausencia de deslizamiento pleural significa que el paciente tiene neumotórax. Hay falsos positivos que puede ser, por ejemplo, la presencia de que el paciente esté en apnea, o el paciente que ha sido llevado a pleurodesis, el paciente con SDRA, la intubación monobronquial o incluso el estatus asmático. En este caso, pues debemos complementarlo con un protocolo sistemático en el cual en pacientes que no encontramos deslizamiento pleural y que no encontramos líneas B y que adicionalmente encontramos el punto pulmonar, en ese paciente considerar que tiene un neumotórax y deberíamos entonces descomprimirlo. Lo segundo es, si no encontramos dilatación de cabeza, si no encontramos dilatación, eventualmente vamos a valorar la función del ventrículo derecho. En ese caso hay que tener en cuenta que el ultrasonido es muy útil para identificar la dilatación de cavidades derechas. Sin embargo, no todas las dilataciones de cavidades derechas sugieren que hay embolia pulmonar, dado que esto puede ser el reflejo de un cor pulmonar crónico, y por lo tanto debemos complementarnos con otras herramientas. En este caso, podemos hacer uso del signo 60-60 y el McConnell. Recordemos que el McConnell se define como la presencia de hipoquinesia de la pared libre con hiperquinesia apical. Y en segundo lugar, la presencia del 60-60, que básicamente nos habla que la velocidad de rotación tricuspidia se acelera y que es un gradiente mayor a 60 milímetros de mercurio. Esto por sí solo, y es importante mencionarlo, por sí solo no hace el diagnóstico de embolia pulmonar, pero en un paciente con una probabilidad pretest alta, en el cual es el diagnóstico más probable, probablemente si encontramos estos signos se beneficie de manejarlo con terapias de reperfusión. Lo segundo es mirar si las presiones de llenado están elevadas. En este caso, entonces, valoramos la presión del volumen de llenado en un paciente con bajo índice cardíaco. Entonces, definimos si están aumentadas o no están aumentadas. En el caso de que las encontremos aumentadas, lo vamos a inferir porque vamos a encontrar una vena cava inferior dilatada con ausencia de colapso inspiratorio. Es importante mencionar que, si bien la vena cava inferior ha sido un parámetro que ha sido bastante cuestionado,
al momento en todos los protocolos de ultrasonido, pues dado que los estudios iniciales que lo utilizaban para predecir la respuesta al líquido han demostrado que tiene un rendimiento insuficiente, es diferente para poder estimar las presiones de llenado. La vena cava inferior, cuando uno analiza la precisión, sabemos que es imprecisa para estimar el valor absoluto de presión venosa central. Sin embargo, cuando combinamos estas dos características, es decir, la dilatación o el diámetro de la vena cava al final de la expiración y el colapso inspiratorio, sí nos permite clasificar o identificar pacientes que tienen elevación de las presiones de llenado en comparación de pacientes que no las tienen, asumiendo que es impreciso para estimar el valor absoluto de presión venosa central. Entonces, ante un paciente que tiene dilatación de la vena cava inferior y disminución del colapso inspiratorio, probablemente ese paciente tiene un incremento en las presiones de llenado. Lo segundo es mirar la disfunción diastólica. En este caso, tomamos un punto de corte de la relación EA mayor a 2. Y lo tercero es si tenemos disponibilidad de Doppler tisular, pues podríamos evaluar la velocidad a nivel de la porción lateral del anillo mitral, evaluando la relación E' y utilizando la fórmula de Nagel, que fue una fórmula que ya se derivó hace muchos años. Este fue el estudio original, en el cual básicamente mediante un modelo de regresión encontraron que asumiendo una constante de 1.91 más el producto de 1.24 por la relación E' se aproximaba con una presión aceptable para estimar la presión en cuña de la arteria pulmonar, con un punto de corte de 10 que más o menos se aproxima por una cuña por encima de 15, y esto nos sugeriría que también hay incremento en las presiones de llenado izquierdas. Entonces, en ese contexto, en un paciente con bajo índice cardíaco e incremento en las presiones de llenado, pues asumiríamos que se trata de un choque de tipo cardiogénico. La siguiente pregunta es definir si hay un componente derecho o izquierdo. La disfunción derecha, quise traer esta definición de la falla derecha del doctor Bilal Barón, en el cual él nos resume 3 parámetros que son necesarios para poder definir que un paciente tiene falla derecha. Esto para diferenciarlo del paciente que tiene cor pulmonar crónico y que pues vive su vida normal con eso. El paciente con falla derecha se va a caracterizar porque va a tener bajo volumen sistólico. Eso le va a generar una dilatación, va a tener una dilatación del septum. Eso va a generar que caigan los llenados del ventrículo izquierdo, y eso se va a ver representado por un bajo volumen sistólico. Esos son los 3 componentes que debe tener el paciente para poder definir que está en falla derecha y que por lo tanto debemos intervenir de manera aguda a este paciente. De tal manera entonces que vamos a hacer uso en el paciente con bajo índice cardíaco, con incremento en las presiones de llenado, de la valoración cualitativa del ventrículo derecho para identificar si hay una dilatación de este. Como mencionamos, debe haber dilatación del ventrículo derecho y desviación del septo para poder inferir que este paciente está cursando con una falla derecha. Posteriormente podemos incluso medir el BTI y el tracto de salida del ventrículo derecho. Eso lo podemos hacer en una ventana para escenar en eje corto, en un plano valvular, o incluso una ventana subcostal en un plano valvular. Podríamos medir el BTI del ventrículo derecho tomando como un punto de corte de 9.5. Este punto de corte ha sido derivado en algunas cortes en las cuales se ha visto que por debajo de este valor hay un incremento significativo en el riesgo de mortalidad de pacientes con choque séptico y con SRA ingresados a la unidad de cuidado intensivo. Lo segundo, entonces, es definir si esa falla derecha se debe a una disminución de la capacidad contráctil o un incremento en la poscarga. Para eso podríamos estimar si hay un incremento en la presión sistólica de la arteria pulmonar mediante la valoración del JET de regurgitación tricuspidia. Aquí hay que tener en cuenta que el ultrasonido puede generar imprecisiones para estimar esa presión, toda vez que es impreciso para poder estimar la presión venosa central. Y lo segundo es estimar el tiempo de aceleración. Este tiempo de aceleración del BTI, del tracto de salida del ventrículo derecho, es una representación del incremento en la resistencia vascular pulmonar. Básicamente, a medida que incrementa la resistencia vascular pulmonar, el tiempo que se tarda el BTI desde la fase de inicio hasta llegar al pico se empieza a cortar, dado que la onda de pulso se transmite mucho más rápido. Y eso ha sido demostrado en estudios en los cuales nos han demostrado que a medida que se va cortando ese tiempo, va a incrementar, tanto pues, se asocia a un incremento en la presión de la arteria pulmonar, pero también un incremento en la resistencia vascular pulmonar, tomando como un punto de corte de normalidad 130, es decir, por debajo de ahí es anormal, pero para aumentar la precisión es por debajo de 90. Es decir, un tiempo de aceleración por debajo de 90 sugiere que hay un incremento significativo en la poscarga del ventrículo derecho. Lo segundo es definir esa disfunción izquierda. Creo que este es el escenario en el cual en un paciente que tenemos bajo índice cardíaco con incremento en la presión y volumen de llenado, si nos encontramos con esta imagen en un eco cualitativo, pues probablemente ese paciente curse con una difusión sistólica significativa y debemos intervenirlo de esta manera. Lo segundo es entonces en el paciente que no tiene incremento en las presiones de llenado. En ese caso, pues vamos a asumir que ese paciente cursa con hipovolemia.
En ese caso, debemos sospechar entonces un choque de tipo hipovolémico. Aquí, pues, las recomendaciones de acuerdo al contexto clínico, podríamos incluso complementar con un protocolo de aorta, buscando entonces la presencia de dilatación aneurismática de la aorta o, por ejemplo, presencia de flaps de disección que lo podemos ver en una ventana supraesternal, en la cual podemos identificar todo el callado de la aorta y las porciones más distales. Mirar en la porción intraabdominal de la aorta si hay presencia de dilataciones o flaps de disección y evaluar si hay presencia de una nueva insuficiencia aórtica que sugiera que hay un síndrome aórtico agudo. El ultrasonido ha demostrado que en pacientes que tienen una alta probabilidad pre-test y que cruzan con alguno de estos signos blandos o duros, la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome aórtico es muy alta y encontramos que tiene una sensibilidad para este estudio del 93.8% con una especificidad cercana al 97%. Lo segundo es identificar si el paciente tiene o no sangrado oculto, en este caso pensar en el protocolo FAST, en el cual nos va a permitir identificar la presencia de líquido en el espacio hepatorenal, esplenorenal o en la ventana pélvica. Ahora bien, en un paciente que tiene bajo índice cardíaco, sin incremento en las presiones de llenado y que todo lo anterior ha sido normal, pues debemos pensar que probablemente puede cursar con un sangrado oculto o que simplemente estamos mirando las consecuencias de una deshidratación severa. Entonces, una vez hemos descartado que el paciente tiene bajo índice cardíaco, pues la siguiente pregunta es si tiene el paciente alto índice cardíaco. En ese caso nos estaremos enfrentando a un choque de tipo distributivo. En ese caso, lo primero que debemos identificar es si hay una presencia de obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es un evento que es frecuente en las unidades de cuidado intensivo. Para ese estudio encontraron que tiene una frecuencia de hasta el 22% y que se asocia a un incremento del riesgo de mortalidad, pues dado que generalmente las intervenciones que hacemos pueden ir en contra de lo que realmente se debería hacer. En este caso lo podemos identificar por la presencia de una hipertrofia septal, tomando como un punto de corte de una ventana apical de más de 4 milímetros del septo. Lo segundo es si hay presencia de movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, que pues lo vamos a identificar adicionalmente en la presencia en el Doppler, en el cual vamos a encontrar que hay un acortamiento en la fase medio sistólica a nivel medio ventricular con un gradiente que es por encima de 30 milímetros de mercurio. Eso sugiere que hay obstrucción dinámica medio ventricular o a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con el clásico signo de la daga, en la cual vemos que se acorta el flujo en la mitad de la sístole, secundario pues al colapso de estas cavidades. En ese caso, pues probablemente el paciente se beneficie de cristaloides, de disminuir el soporte inotrópico, de titular el vaso y de titular el vaso activo, y pues intervenirlo según la indicación quirúrgica si la tiene. Lo segundo es valorar si el paciente es o no respondedor a líquidos. En este caso, pues hay múltiples pruebas que han demostrado que tienen un alto rendimiento. Sin embargo, quise traer algunas de las que tienen mayor rendimiento y que pueden ser aplicables en mayor número de pacientes. En este caso, uno es la variabilidad del BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tomando con un punto de corte de 12%. Segundo, pues la variabilidad de la velocidad máxima, es decir, la velocidad pico a nivel del BTI y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un punto de corte por encima de 10%. O si tenemos la posibilidad de hacer un test de elevación pasiva de números inferiores en el cual valoramos el BTI, podemos valorar el BTI o el índice cardíaco o el gasto cardíaco antes y después del test de elevación pasiva con un punto de corte por encima del 10%. Eso nos da un adecuado rendimiento diagnóstico para predecir que el paciente va a tener un incremento del índice cardíaco al menos del 10% después de un bolo de líquido de al menos 4 cc por kilo. En este caso, no quiere decir que el paciente requiera líquido. Lo que sabemos es que el paciente es dependiente de precarga. La siguiente pregunta es definir si realmente el paciente que tiene un alto índice cardíaco, que cursa con un choque distributivo, que responde a líquidos, realmente lo va a tolerar. Para eso, pues primero debemos hablar de presencia o no de congestión a órgano. En este caso, el ultrasonido pulmonar mediante la identificación de líneas B y la cuantificación del protocolo Lone Ultrasound Score, que básicamente recordemos que separa el tórax en 4 cuadrantes en cada hemitórax y puntea de acuerdo a la presencia de líneas A, líneas B o líneas C, con un punto de corte por encima de 6, digamos, se asocia a un incremento del agua pulmonar extravascular indexada, digamos, el punto de corte óptimo es por encima de 8. Entonces, la presencia de línea B sí sabemos que se va a aproximar a la presencia de congestión pulmonar y específicamente si tenemos un LUS score por encima de 8, podemos inferir que el paciente tiene un incremento del agua pulmonar extravascular indexada por encima de 10, es decir, que el paciente ya tiene congestión orgánica. Lo segundo es evaluar la presencia de congestión venosa. Esto es quizás de los protocolos más, digamos, no recientes, pero sí novedosos, dado que pues, es lo que más se está publicando en ese momento en cuidado intensivo, y es cómo podemos cuantificar el grado de congestión venosa. Y pues sabemos que el protocolo Versus
aunque la corte inicial en la cual fue derivada fue una corte de pacientes en posoperatorio de cirugía cardíaca, en la cual se asoció a la presencia, a un incremento del riesgo de lesión renal aguda en el posoperatorio, pues básicamente el protocolo lo que nos clasifica son las características del Doppler de la vena hepática, las características del Doppler portal en función de la pulsatilidad portal y las características del Doppler venoso intrarrenal. Los estudios que han venido posteriores a la publicación original del protocolo nos han demostrado que primero se asocia a un incremento, o sea, los cambios en el VEXUS se asocian a un incremento en las presiones de llenado, tanto la presión venosa central como la presión en cuña pulmonar. Segundo, que incluso en cortes de pacientes que no son posoperatorios de cirugía cardíaca, es decir, en cortes mixtas de pacientes críticos, se asocia a un incremento del riesgo de mortalidad y a un incremento del riesgo de lesión renal aguda cuando empeora el score de VEXUS, y que de todos estos parámetros, aquellos que tienen mayor, digamos, o que aportan mayor valor pronóstico son, primero, tener la vena cava inferior dilatada, que como mencionamos hace parte del protocolo, y lo segundo es la presencia de las alteraciones en el Doppler de la vena hepática y el Doppler portal. El Doppler venoso intrarrenal es quizás el que, digamos, en el estudio original solamente reclasificaba el 2% de los pacientes, y la capacidad predictiva tiende a ser un poco menor y es un poco más dispendioso. Entonces nosotros proponemos hacer la valoración del Doppler portal, identificando la pulsatilidad portal como la relación que va a haber entre la velocidad mínima y la velocidad máxima de la porta. Recordemos que la porta la podemos identificar con un vaso con paredes hiperecoicas que van a sugerir, que lo describen como si fuera el signo del casquete, como si fuera la trompa de una pistola. En ese caso, el punto de corte por encima del 30% nos habla de que hay presencia de incremento en la pulsatilidad, siendo una congestión severa cuando está por encima del 50%. Y los segundos son los cambios en el Doppler de las venas hepáticas, que básicamente es un reflejo como si fuera inverso de la morfología de la presión venosa central. En este caso es importante mencionar, quise traer esta imagen, que para poder hacer una adecuada interpretación de las ondas, vamos a requerir tener trazado electrocardiográfico para poder identificar la presencia de la S reversa. En este caso, pues ambos parámetros sugieren que hay incremento en las presiones de llenado y que adicionalmente estamos frente a un paciente con congestión venosa. En ese caso, entonces, deberíamos definir básicamente en función de tolerancia y respuesta a líquidos. Probablemente el paciente que no es tolerante y que no responde, pues es un paciente de alto riesgo y que claramente no se va a beneficiar de líquidos, mientras que el paciente que es tolerante y responde a líquidos probablemente se beneficie. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes van a caer en el grupo de pacientes en zona gris, en los cuales puede ser tolerante o no respondedor, o puede ser respondedor e intolerante. Definitivamente sabemos que el paciente que no responde a líquidos no va a beneficiarse de estos con el objetivo de incrementar el índice cardíaco, pero probablemente el paciente que es respondedor y que es intolerante, algunos de esos pacientes podrían beneficiarse de líquidos. Para eso, antes de considerar el bolo de cristaloides, sugerimos hacer una valoración de la función cardíaca. De tal manera que si nosotros asumimos la presión auricular derecha en función de las curvas de retorno venoso versus la curva de función cardíaca especificada por el gasto cardíaco, pues el punto de equilibrio entre ambas curvas, entre la curva de retorno venoso y la curva de gasto cardíaco, va a ser la presión de la aurícula derecha. De tal manera que en un paciente en el cual le colocamos un bolo de cristaloides, vamos a asumir en un paciente que le colocamos un bolo de cristaloides, pues vamos a asumir entonces que este paciente va a tener entonces un incremento del gasto cardíaco sin tener un incremento significativo en las presiones de llenado. Mientras que el paciente que tiene un incremento en las presiones de llenado sin tener incrementos en el gasto cardíaco probablemente va a ser un paciente que es intolerante. Ahora bien, ¿cómo podemos predecir que esto va a ocurrir? En ese caso, los protocolos de acople ventricular arterial pueden ser una estrategia. Recordemos que el acople ventricular arterial básicamente lo que nos refleja es el punto de máxima conservación de la energía a lo largo de la fase sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, todo el trabajo que hace el ventrículo izquierdo para poder generar la eyección de un volumen sistólico dado se pueda transmitir con la mayor eficiencia hacia el árbol arterial y eso pueda generar un gradiente de flujo que sea efectivo. Esto va a estar determinado en las curvas de presión-volumen por la relación que vamos a encontrar entre la elastancia arterial versus la elastancia de fin de sístole del ventrículo izquierdo. En los modelos iniciales, la medición de la elastancia de fin de sístole del ventrículo izquierdo requería que hacer clampeos de la cava para poder estimarlo. Sin embargo, estudios posteriores de validación lograron desarrollar protocolos en los cuales se puede hacer una aproximación a la medición de la elastancia arterial y la elastancia de fin de sístole del ventrículo izquierdo mediante ultrasonido. Se asume que el paciente va a estar en equilibrio
con valores de relación entre la elastancia arterial y la elastancia de fin de sístole del ventrículo izquierdo entre 1 hasta 1.36 y que vamos a encontrar la presencia de desacople ventricular arterial por encima de 1.36. Entonces, cuando se han hecho los estudios para intentar validar protocolos, eso se llama el método de Chen, para poder adaptarlo mediante ultrasonido y de esa manera poder hacer la estimación a la cabecera del paciente, pero lo que sabemos es que primero si es posible hacerlo, y esto es uno de los quisiera invitarlos a aproximarse a esta revisión en los cuales nos muestran cómo podemos hacerlo, y si se puede hacer mediante ultrasonido de una manera precisa para poder inferir cómo están esas relaciones de la estancia arterial y la estancia de fin de sístole del ventrículo izquierdo. En este caso, entonces, ¿qué necesitamos? Primero, debemos hacer la valoración de la fracción de eyección mediante el método de Simpson de 4 cámaras. Ese es el primer dato que vamos a necesitar. Lo segundo es vamos a medir los tiempos de eyección. Para eso entonces vamos a tener el BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el trazado electrocardiográfico. Hay 2 valores que vamos a necesitar, que va a ser primero el tiempo de eyección total, que va desde el inicio del QRS hasta el clip de cierre valvular, y segundo, el tiempo de proyección, que es el tiempo que se tarda el ventrículo izquierdo en vencer la poscarga de la válvula para poder abrirla y finalmente lograr la eyección, que va a estar dado desde el inicio del QRS hasta la fase de ascenso del BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si conocemos adicionalmente la presión arterial sistólica, pues podemos entonces estimar la acople ventricular arterial a la cabecera. Para esto es una fórmula polinomial que, digamos, puede ser compleja para calcular manualmente, pero existen aplicaciones que están disponibles para iPhone y para Android, en las cuales podríamos hacer el cálculo de la acople ventricular arterial. De tal manera que en un paciente que tenemos una relación de elastancias, una elastancia arterial sobre la estancia de fin de sístole por debajo de 1.36, probablemente ese paciente se beneficie de vasopresor toda vez que la elastancia arterial está disminuida. Lo segundo es un paciente que tenemos una elastancia arterial sobre la estancia de fin de sístole por encima de 1.36. La pregunta que debemos hacernos es si la elastancia arterial está alta. En ese caso, lo que debemos hacer es disminuir el vasopresor y considerar el uso de un inotrópico, o en pacientes que tienen una relación alta, es decir, una elastancia arterial sobre la estancia de fin de sístole por encima de 1.36, pero que la elastancia arterial está baja. En ese paciente probablemente debamos continuar el vasoactivo y adicionar el inotrópico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos puede permitir optimizar el índice cardíaco en pacientes que, a pesar de ser respondedores a líquidos, son intolerantes, y de esta manera poder ahorrar el uso de cristaloides en estos pacientes. Es importante también porque las cortes que se han descrito hasta la fecha pareciéramos demostrar que cuando uno dirige la reanimación, este fue un estudio específicamente en pacientes con choque séptico, en los cuales compararon si dirigir la reanimación basándonos en la normalización de los parámetros de acople ventricular arterial se asociaba a mejores desenlaces, y pues pareciera ser que cuando uno dirige la reanimación hasta que el paciente logra el equilibrio y se acopla, disminuye o tiene un menor riesgo de mortalidad en comparación de los pacientes que seguimos un protocolo de reanimación usual. Entonces, es importante porque quise traer este gráfico, que es un artículo que estamos en proceso de publicación, en el cual básicamente podemos ver cómo a medida que el paciente pasa todas las etapas de la enfermedad crítica, vemos que el balance acumulado de líquidos empieza a aumentar, y eso es lo derivado del algoritmo Rose, en los cuales durante la fase de reanimación hay un alto volumen de administración de líquidos con un balance acumulado positivo, llegando hasta un pico, que es en la fase de estabilización hemodinámica. Entonces, en las fases iniciales del choque, lo que nos va a preocupar es la presencia de disfunción orgánica inducida por hipovolemia. Específicamente, esto entra por relación en el paciente con choque distributivo, que es el paciente que tiene un alto índice cardíaco y en los cuales probablemente nos preguntemos si se beneficia o no de líquidos. Posteriormente, lo que vamos a ver son todas las consecuencias de la administración de líquidos y el desarrollo de congestión que puede ser intravascular, y que la vamos a identificar, como hemos mencionado, con el incremento en las presiones de llenado, o la presencia de congestión venosa, específicamente con el protocolo BETSUG o la dilatación de la vena cava inferior. Posteriormente, el paciente va a progresar el desarrollo de congestión tisular, que como mismos lo podemos identificar por medio del ultrasonido pulmonar, pero también podemos identificarlo mediante la presencia de líquidos en terceros espacios, como puede ser ascitis, líquido pleural, o incluso ya hay protocolos más novedosos que cuantifican el edema subcutáneo. Pero finalmente lo que nosotros queremos es hacer una evacuación o de resucitar al paciente de manera segura. Y para eso probablemente sea necesario valorar la presencia de la capacidad de respuesta y tolerancia a líquidos. Quisiera, cuando ya el protocolo esté publicado, se los compartiremos de cómo podemos aproximarnos mediante el test de elevación pasiva de miembros inferiores y la cuantificación del grado de congestión venosa mediante vena cava inferior y ultrasonido pulmonar, para poder guiar de una manera un poco más segura la decongestión del paciente, y de esa manera predecir quiénes se van a hipotensar o no con el uso de diuréticos o ultrafiltración durante la terapia de reemplazo renal. De tal manera entonces que podamos concluir
que cuando uno se enfrenta a un paciente en choque, pues siempre se pregunta los tres grandes parámetros, y es cómo está la macrocirculación, la microcirculación y la función celular, de tal manera que la macrocirculación la entendemos en función de flujo y presión, la microcirculación en términos de la capacidad de difusión de oxígeno y la función celular en términos de la capacidad oxidativa. Digamos que en el paciente en choque, por medio de ultrasonido, podríamos predecir si el paciente va a responder a un bolo de líquidos, y esto lo vamos a predecir mediante la capacidad que va a tener de incrementar el gasto cardíaco y de esa manera potencialmente incrementar la entrega de oxígeno. Adicionalmente, mediante ultrasonido podríamos predecir si el paciente, ese incremento en el gasto cardíaco es suficiente para generar un incremento en la presión arterial, y eso lo podríamos evaluar mediante el acople ventricular arterial o mediante cambios en la elastancia arterial dinámica. Y si tenemos éxito, eso puede incrementar la presión arterial media, asumiendo que eso va a generar un incremento en la presión de perfusión a nivel de los capilares, generando un mayor reclutamiento y mejorando la capacidad oxidativa, y ahí sí habremos hecho las cosas bien. Sin embargo, vemos entonces que el papel del ultrasonido hasta el momento llega hasta aquí, cómo podemos incrementar o mejorar el flujo en función del gasto cardíaco y si eso puede o no asociarse a un incremento en la presión arterial, pero existen variables adicionales que pues todavía el ultrasonido no nos alcanza para poder predecir qué va a pasar mucho más allá de la macrocirculación. Entonces, en el protocolo, lo que nosotros propusimos es básicamente definir bajo un fenotipo o un abordaje clásico si el paciente cursa con un choque con bajo índice o alto índice cardíaco. De esta manera, subclasificar si el paciente con bajo índice cardíaco tiene un choque de tipo obstructivo, un choque de tipo cardiogénico, bien sea por disfunción derecha o izquierda, un choque de tipo hipovolémico, y aproximarnos a posiblemente identificar causas de sangrado que no sean evidentes al examen. Y lo segundo es la presencia de un choque de tipo distributivo, en la cual podríamos identificar si hay o no gradientes de obstrucción dinámica, si el paciente responde a líquidos y va a tolerar el bolo de líquidos sin tener un incremento en la congestión o en las expresiones de llenado, o finalmente, en general, que el paciente de alto riesgo definir mediante la acople ventricular arterial si se beneficia de optimizar la función cardíaca, bien sea para que tolere el bolo de líquidos o para ahorrarnos el bolo de líquidos en un paciente que potencialmente es respondedor. Esos fueron como los algoritmos que podríamos discutir si tenemos alguna pregunta adicional, y quisiera finalmente invitarlos a unirse en esta iniciativa que tenemos, que es el grupo de ultrasonido crítico, en los cuales hacemos reuniones semanales con el objetivo pues, de promover la discusión en términos de protocolos de ultrasonido aplicados a la cabecera en el contexto de cuidado intensivo. Son todos bienvenidos quienes quieran acompañarnos. Son reuniones semanales en las cuales están bienvenidos. No, recibo las preguntas y comentarios que tengan en el auditorio. Muchas gracias, doctor Camilo, por tu participación el día de hoy en nuestra actividad académica. Muy interesante el protocolo que acabas de mostrar. Ya desde el punto de vista de la realización del mismo, sí se necesita un nivel ya más avanzado del escenario del ultrasonido, ¿no? Porque se requieren ya mediciones como tal, como tú dijiste, no solamente el BTI, que el primer grupo que le oí hablar del BTI fue el grupo de los españoles, Mercadal, que fue el que como que lo orientó de una manera similar. Esto ya es un avance en relación a ese primer protocolo, pues es más exacto, porque no solamente se basa en el BTI como tal, sino que ya estás midiendo el tema de cómo va a responder a volumen o qué disfunción de llenado tenga el paciente con el tema de las mediciones de función diastólica, ya sea por doble pulsado a nivel de transmitral o tisular a nivel eh, a nivel de la parte lateral del ventrículo izquierdo, asociado a lo que ya hay una parte más avanzada todavía en esto de la ultrasonografía, el análisis de acople de la elastancia ventrículo arterial, que ya no solamente se está hablando en ecografía, sino también en los dispositivos de análisis de contorno de pulso, ya también hacen mediciones de la elastancia arterial. De pronto ahí, para el tema más de si va a responder a fluidos o no. Eh, Claramente esto nos está mostrando una evolución de la herramienta de la ecografía en el paciente crítico. Y nada, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé, en el público preguntas de los residentes. El doctor David González tiene una pregunta. ¿El índice de colapso yugular predice el aumento de presiones igual que el colapso de la cava inferior?
Sí, digamos, recientemente se han publicado múltiples estudios que evalúan las características de diámetro y colapso de la vena yugular para predecir el incremento en la presión venosa central y si tiene un rendimiento apropiado. Eh, digamos que la medida que más aproxima a las presiones de llenado es identificar el punto de colapso, que es básicamente lo que hacíamos antes para medir a la cabecera el grado de ingurgitación, que era midiendo la distancia entre el esternón hasta el punto donde encontremos la dilatación. Eso se puede hacer por eco. Uno por eco empieza desde la porción, desde la horquilla esternal, va subiendo y encuentra el punto en el cual cambia el diámetro de la yugular, lo mide y con eso más o menos uno se puede aproximar a la presión venosa central con un rendimiento aceptable. Sin embargo, parte de la razón por la cual no incluimos la, la yugular en el protocolo es primero pues, porque también es altamente dependiente de las variaciones respirofásicas y de la relación de las estancias del tórax. Y lo segundo es porque hasta la fecha la vena cava inferior, con todo el debate que hay, pues que existe en función de su rendimiento, pues porque sabemos que no es perfecta, hay limitaciones. Por ejemplo, un paciente que tiene un alto esfuerzo inspiratorio va a tener un colapso significativamente elevado o el rendimiento puede disminuir en pacientes bajo ventilación mecánica, pero hasta la fecha es quizás la variable que más estudios tiene sobre cómo se asocia su alteración con desenlaces adversos. Entonces, partiendo del protocolo Vexus, en el cual ellos cuando lo desarrollaron inicialmente, eh, hicieron varios protocolos para poder identificar el riesgo de lesión renal aguda y encontraron que eliminar la vena cava inferior del protocolo le disminuía capacidad predictiva al modelo. Y segundo, estudios posteriores, cuando hemos hablado del rendimiento independiente de sin cortes de pacientes críticos, mensaje de falla cardíaca, sépticos, o no sépticos. En todos esos contextos, tener la vena cava inferior dilatada con una ausencia de colapso inspiratorio se asocia a periodos de desenlaces en cuidado intensivo. Entonces, dado que tiene una validez de constructo en función de la asociación con desenlaces adversos, fue la razón por la cual, desde el punto de vista de nuestro grupo, quisimos darle valor a la vena cava inferior para evaluar la congestión venosa. Pero de acuerdo que con la yugular se puede y también hay estudios muy novedosos. De hecho, hay modelos ya que son, digamos, son sistemas de ultrasonido portátil en el cual simplemente se coloca un dispositivo que la mide en tiempo real y con eso se puede hacer la estimación de las presiones de llenado en cortes ambulatoriales de pacientes con falla cardíaca. Entonces sí es útil y creo que es lo que viene a futuro. Listo, doctor. Sí, perfecto. Eh, aunque, ¿tú qué opinas? Al igual que como se ha dicho en relación a las variables dinámicas y estáticas, la cava siempre se ha correlacionado, es con muy buena correlación con las medidas estáticas. Yo diría que en relación a presiones de llenado y eso es más exacto lo que ustedes ya tienen en el protocolo, ¿no? Que es, uno, si es congestión como tal, el tema del Vexus, y el otro si es congestión izquierda o edema pulmonar, el tema del luz protocolo o de la, de la cantidad de líneas B que pueda tener el paciente. Sería algo más dinámico, ¿no crees? O el delta del BTI, que tú también el delta del BTI, ¿no? El delta del BTI ya sea por análisis sobre el área o de la velocidad pico, ¿no? Sí, sí, doctor, digamos Ya que teniendo esas mediciones como más exactas, no sé hasta qué punto uno ya complicarse con colapsos de cavas. ¿Qué opinas? sí, digamos que, bueno, ahí hay que hacer la salvedad y es que las características de la vena cava inferior se han evaluado en dos contextos. Uno, para predecir la capacidad de respuesta a líquidos y dos, para estimar las presiones de llenado. Para evaluar la capacidad de respuesta a líquidos, es decir, predecir si el paciente después de un bolo de líquidos va a tener un incremento del índice cardíaco más del 12%. En ese caso hay que hacer dos salvedades. La primera es que la medición se debe hacer a 4 centímetros de la unión cavatrial, que es diferente a lo que recomiendan las guías para hacer la medición para estimar las presiones de llenado. A 4 centímetros de la unión cavatrial mejora el rendimiento diagnóstico. Sin embargo, el área bajo la curva para predecir respuesta a líquidos tiende a ser moderado a malo. Es decir, que más o menos tiene un área bajo la curva entre 0,5 a 0,6 y pues esto está derivado de que digamos, el colapso de las cavidades va, digamos, a depender del esfuerzo inspiratorio o dos, de que pacientes que tengan difusión diastólica, pues probablemente van a tener dilatación de las cavidades y eso pues, puede hacer que tengamos una falsa interpretación. Entonces, no es tan buena para predecir respuesta a líquidos.
Ahora bien, para poder estimar las presiones de llenado, lo que sabemos es que primero no es precisa, es decir, normalmente uno la clasifica en grados, es decir, cuánto está la dilatación, si es más de 2.1, 2.0 de acuerdo a la guía que uno lea, y el colapso más del 30 o más del 50% de acuerdo a la guía que uno lea. Y según eso uno puede definir si hay cambios de grado 1, grado 2 o grado 3. En el grado 1, uno se puede, es decir, una vena que no está dilatada y que tiene un colapso significativo, uno puede asumir que tiene probablemente una presión venosa central por debajo de 8 o por debajo de 6 según la guía. En un paciente que tiene dilatación o colapso, es decir, una sola de las dos variables, probablemente esté entre 8 a 12 o entre 8 a 15. Y en un paciente que tiene una vena cava inferior dilatada y que no colapsa, probablemente la presión venosa central esté por encima de 12 o por encima de 15. Lo que sabemos es que es imprecisa, es decir, en esos rangos no podemos estar seguros si está en 6 o está en 4 o está en 0 o está en 1. Pero sí podríamos definir o identificar que los pacientes que tienen dilatación de la vena cava inferior y que no colapsa, la mayor parte de ellos van a estar congestivos y van a tener un incremento en la presión venosa central. ¿De cuánto? No podemos saber con certeza, es imprecisa. Pero como variable dicotómica sí nos permite clasificar en qué pacientes tienen incremento o no incremento en la presión venosa central. Por eso creemos que es útil porque es rápida. Ahora bien, nosotros en este protocolo que esperamos que se haga publicado este mes, lo que quisimos fue diferenciar entre la congestión venosa y la intravascular y la congestión a órgano, asumiendo que es un continuo en las fuerzas de Starling en la cual inicialmente nos congestionamos desde el punto de vista venoso y luego hacemos la congestión a órgano, y que el proceso de resucitación probablemente siga la secuencia inversa, aunque eso todavía no está claro en la literatura. Lo que sí se sabe, y digamos que de todos estos parámetros, aquellos que tienen mayor representación clínica son primero, como hemos mencionado, las características de la vena cava inferior y el vexus, que se asocian a incrementos en el riesgo de mortalidad y lesión renal aguda. Y dos, la presencia de líneas B en ultrasonido pulmonar, porque es el reflejo de que el paciente está congestivo en el órgano, y eso se asocia a incremento en el agua pulmonar extravascular indexada, pero también incremento en el riesgo de mortalidad, días de ventilación mecánica y fallo a la extubación en pacientes críticamente enfermos. De hecho, hay estudios nuevos que nos han mostrado que pacientes que no están congestivos, es decir, que no tienen línea de señal pulmonar, probablemente esos pacientes no toleren la de resucitación y se hipotensen durante la ultrafiltración o durante el manejo agresivo con diuréticos. Entonces, es lo que vamos a presentar, esperamos que salga el mes que viene, se los estaremos compartiendo, pero creo que esto es lo que quizás probablemente se desarrolle más adelante los nuevos protocolos, y es cómo podemos predecir que el paciente se va a tornar congestivo. Es decir, así como hacemos una predicción de la respuesta a líquidos, cómo podemos predecir que el paciente va a tolerar el bolo de cristaloides. Eso todavía no está claro en la literatura, y pues necesitamos estudios más adelante que nos aporten esta información. Y con respecto a los parámetros para predecir la respuesta a líquidos, el parámetro que quizás, o la prueba que quizás es más útil en casi todos los contextos es el test de elevación pasiva de miembros inferiores. Sin embargo, tenemos otras pruebas como pueden ser el test de oclusión al final de la aspiración o la presencia del mini reto de líquidos. Todas estas van a depender de que tengamos la capacidad de medir el índice cardíaco, que lo podemos hacer por medio de ultrasonido. En ese caso, pues tienen un buen rendimiento de la bajo la curva. Sí, de acuerdo. Aquí Mauricio, no, hágale usted la pregunta directamente al doctor. Listo. Doc, yo tengo una pregunta. Tengo que todo felicitarte. La verdad, esta conferencia es muy buena, ha sido excelente. Y la duda que tengo es, normalmente se habla de la valoración del estado hemodinámico del catéter de Swan-Ganz como el gol estándar. Sin embargo, hemos visto que la ecografía con el tiempo ha avanzado y nos ha permitido como valorar los parámetros cardíacos y los factores que uno incluye con mucha mayor precisión. Doc, ¿usted de pronto considera que en algún momento la ecografía va a poder reemplazar el catéter o cree que de pronto nos podría ayudar tanto en el quirófano como en cuidado intensivo como terapia complementaria? Eh, pues digamos que cada vez más tenemos más evidencia de que el uso de catéter terapia pulmonar en pacientes con choque cardiogénico sí se asocia a mejores desenlaces. Yo creo que la ventaja que tiene el monitoreo hemodinámico invasivo, bien sea por termodilución transpulmonar o termodilución transcardíaca, con catéter de terapia pulmonar es la practicidad de su uso. Digamos, asumamos que estamos en una unidad de cuidado intensivo con 8 a 14 camas, todos en posoperatorio cirugía cardíaca, pues probablemente nos tome mucho tiempo hacer una valoración hemodinámica completa mediante ultrasonido de los 14 pacientes, mientras que si tenemos en los pacientes que tengan indicación el monitoreo hemodinámico invasivo, pues esas son medidas que se pueden delegar y que, digamos, permiten que se libere un poco la carga asistencial. No quiere decir que
la estimación del índice cardíaco no la podamos hacer por eco, sí se puede hacer y sabemos que es precisa y es reproducible. Pero creo que son medidas complementarias porque el ultrasonido es una herramienta, digamos que tiene la limitación del sesgo de muestreo temporal, es decir, no podemos estar todo el día a la cabecera haciendo la evaluación hemodinámica, mientras que las herramientas de monitoreo invasivo sí lo pueden hacer. Y creo que es complementaria porque si vemos los fenotipos de choque distributivo, difícilmente los podamos llegar a inferir de manera rápida y tan sencilla como lo podemos hacer mediante ultrasonido. Específicamente las medidas de acoplo ventricular arterial, que aunque suenan complejas y creo que de pronto en la presentación puede verse como algo dispendioso, en la experiencia que hemos tenido, cuando uno se acostumbra a hacerlo de manera rutinaria, realmente es algo muy rápido. O sea, lo que debemos entrenarnos es medir la FEBI y lo segundo es medir los tiempos de eyección, haciendo la salvedad de que probablemente a futuro solamente con la FEBI sea posible inferir el punto de acoplo ventricular arterial, pues dado que refleja como todo este proceso. Entonces, es un llamado como a no pensar que pueda ser complejo, sino que si nos entrenamos y lo hacemos rutinariamente y hace parte de nuestra valoración clínica o complementa la valoración clínica o las herramientas que ya tenemos, como puede ser el monitoreo invasivo, pues rápidamente vamos a alcanzar las curvas para poder realizarlas en la cabecera y de manera rutinaria. Sí, yo creo que sí, como tú dices, se complementan, ¿no? Ujú. De hecho hay una revisión de Becker que él toma la ecografía como un punto inicial y a partir de la ecografía y del análisis clínico definir ese paciente con qué tipo de monitoría continua va a ir, si con Swangans, si con termodilución transpulmonar o si con análisis de contorno de pulso. Se complementan ahí para definir con cuál monitoría continua va a ir y como tú dices, se podría hacer una segunda revisión ecográfica en, no sé, de pronto hacer por lo menos una o dos al día. Porque lo que tú dices, que de pronto es uno de los limitantes de por qué de pronto la ecografía no se ha masificado tanto aún, aparte pues de que las instituciones no tienen todos los equipos como tal disponibles y apenas ahora los están comprando, es el tema es que por lo general un intensivista o nosotros los intensivistas cuando estamos haciendo turno tenemos entre 8 y 10 pacientes como mínimo, ¿no? Sí, Que es bastante dispendioso. Y hay unidades en que, bueno, si bien es cierto, nosotros estamos en un ambiente académico y tenemos el médico residente o el médico o en alguna institución el médico asistencial que nos apoya mucho, sigue siendo demasiado dispendioso que a todo el mundo le podamos hacer ecografía durante la revista, ¿no? sí, de acuerdo. Y de hecho, pues creo que el mensaje no debe ser como que uno debería siempre hacer este protocolo, que pues si hay que hacerlo completo puede que de pronto sea, tome tiempo. Es decir, un paciente que esté inestable, que acaba de llegar a la unidad o que está tornado inestable en salas de cirugía y tiene la posibilidad de hacer un eco, pues probablemente una valoración cualitativa rápida nos ayude a identificar rápidamente el tipo de choque y a tomar una intervención rápida. Estos protocolos, digamos, podrían ser útiles sobre todo en aquel paciente que persiste en disfunción orgánica, que ya tenemos la valoración inicial, pero que tenemos todavía preguntas que no nos ayudan a responder la valoración cualitativa. Y ya con el tiempo uno se va acostumbrando a, es decir, el paciente sabemos que ya tiene un choque de tipo séptico, pues, y le hemos colocado líquidos, pero la siguiente pregunta es mirar si los va a seguir tolerando o no. Entonces ya en ese paciente uno avanza el protocolo simplemente a la pregunta clínica que tiene. Entonces yo creo que eso es importante y es el ultrasonido es una herramienta muy valiosa y que rápida y que creo que esos protocolos cualitativos deben seguir siendo el pilar en el paciente que acaba de llegar a la unidad, en el cual necesitamos rápidamente llevar la meta hemodinámica, porque sí se ha demostrado que es bastante útil en ese contexto. Y pues ya dejar esos protocolos complementarios para el paciente que persiste en disfunción orgánica y en el cual pues tenemos incertidumbre sobre qué herramienta o qué intervención realizar. Perfecto. Preguntas por parte de los residentes o de los profesores de anestesia o de cuidado intensivo o de los asistentes. Como que otra pregunta, ¿no? El doctor Lacide Cera, muchas gracias, excelente conferencia. Gracias. Pueden levantar la mano los que quieran participar. ¿Quieren comentar algo más? Les voy a Las compartir. reuniones, Sí,
Perdón, doctor, las reuniones del grupo, ¿qué días son? ¿Los jueves? Se realizan los miércoles a las 5 de las 5 y media de la tarde, tenemos una duración más o menos de 1 hora. Estamos haciéndolo cada miércoles y pues discutimos temas variables. Entonces, en este momento están participando residentes de todas las facultades del país. Entonces, los invitamos a quienes quieran acompañarnos. Pues la idea es que se unan y si alguno quiere presentar alguna experiencia, caso clínico, pues también van a ser bienvenidos en el grupo. Perfecto, así yo creo que ahí estaremos en lo posible. Doctor, por el chat les compartí el nombre de la aplicación que pueden descargar. Creo que esa son Sí, solamente para iPhone. Esa aplicación fue desarrollada por el doctor Pinsky y es la que ayuda a hacer el cálculo de la copla ventricular arterial. Tiene también como un tutorial de cómo hacer las mediciones. Por si de pronto se quieren aproximar a esa medida y cómo poder hacer la cabecera, pues esta aplicación puede ser útil. Incluso les grafica las curvas de presión-volumen. Entonces, es una herramienta útil para hacer la evaluación de la copla ventricular arterial. Es gratuita. perfecto, doctor. Listo. Muchas gracias. No, con mucho Sí, ya he gusto. tenido ya tenía la oportunidad y sí, es bastante interesante. Bueno, Camilo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos tenerte en otras actividades del grupo de Univalle y estaremos en contacto. Claro que sí, Muchas doctor. Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. No. Camilo, tengo Que una estés muy pregunta. bien. De pronto, Ah, bueno. los videos de las charlas de los miércoles se pueden ver de forma sincrónica en algún canal de YouTube. Estamos en ese proceso, sí las estamos grabando, todavía no hemos organizado el canal. La idea es poderlas publicar a manera de revisión y a manera de video. Entonces, cuando lo tengamos disponible, yo se los compartiré ahí en el grupo, pero sí es la idea. Ah, vale, perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, perfecto. Damos por terminada la actividad académica del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias al doctor Camilo y esperamos vernos la siguiente semana en nuestras actividades del grupo. Estén pendientes por las redes y por la información que damos semanalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.